Buenos días, amigos. Querido maestro, hoy 6 de julio del 2025, feliz día, aunque quizá resulte irónico en esta coyuntura difícil de la situación económica y precaria en que los gobiernos tienen abandonada a la clase magisterial. Es un día de reflexión sobre qué debemos hacer para alcanzar la vida justa que como seres humanos necesitamos. Se dice que el maestro es el alma de la historia, porque la historia gira favorablemente de acuerdo a los individuos que están en el gobierno y de acuerdo a sus principios éticos hacia dónde van a llevar a nuestro país. Quiero hacer remembranza a una gran película del año 1967, Al maestro con cariño. ¿Quién de nosotros no ha visto esa película dedicada a los educadores, en donde se resalta fielmente la vocación y el cariño de un maestro que logra transformar la vida de sus alumnos? Esta película se desarrolló en escenarios de Londres, en los barrios pobres, donde los jóvenes eran rebeldes. Y en una sociedad cruel, donde parecía que los adultos se habían olvidado de cómo tratar a la juventud y los dejaban a su libre albedrío con una indiferencia total, lo cual los llevaba al pandillaje, a las drogas y a la perdición. Es en este contexto donde se ve la figura del maestro, el ejemplo transformador para lograr un cambio en aquellos jóvenes que gracias a su guía lograron ser grandes profesionales. Y por eso es que él les decía siempre: ustedes pueden cambiar el mundo. Claro que pueden, porque si no estudian van a ser parte del pueblo, ignorante y sobre todo complaciente a quienes los están explotando. Queridos amigos, estimados maestros, si hacemos un paralelo de nuestra educación con la educación de hoy, sin decir cuál de ellas ha sido mejor, vemos que en nuestros tiempos se impartían cursos de filosofía, cursos de ética, de lógica, cursos que coadyuvaban a nuestra formación y a nuestros valores. En nuestra época no era necesario que en los buses de transporte pusieran letreros poniendo el rótulo de asientos reservados, porque los jóvenes en cualquier lugar que estaban sentados se levantaban con gusto a ceder su asiento a las mujeres embarazadas, a los discapacitados, a los ancianos. Eran valores que hoy poco a poco se han perdido. Y parece paradójico que en la era de la modernidad, de la ciencia y de la tecnología, donde los jóvenes tienen celulares modernos en la mano que los ayudan en sus conocimientos, es donde se están partiendo los valores. Es acá donde la tarea del maestro es más trascendental, pues no solo pueden ellos dedicarse a impartir conocimientos. La juventud necesita ejemplos y valores. Valores que le faltan hoy a esta clase política que desgraciadamente está que conduce al país al despeñadero. Nuestra educación, en lugar de mejorarse, se deterioró. ¿Gracias a quién? Gracias a un gobernante japonés que llegó a la presidencia y con su lema honradez, tecnología y trabajo se olvidó de lo principal, que es la ética y la moral, saqueando nuestros recursos, contaminando la administración pública y trayendo la corrupción total, que hasta el día de hoy se manifiesta y se agrava
gobierno tras gobierno. Queridos amigos maestros, el día de ayer, el viernes, el sábado, domingo y mañana lunes, que ha sido declarado feriado en homenaje a ustedes, las redes se llenan de saludos, las redes se llenan de felicitaciones. Por eso decimos, ya no se quieren discursos vacíos. Lo que los maestros necesitan es voluntad, voluntad de cambiar la estructura económica para que ellos gocen de salarios dignos. Y aquí tocamos un tema que está en el debate. Hace apenas un mes, al término de la legislatura 2024-2025, se aprobó en primera votación el aumento de las pensiones a los cesantes y jubilados para 180,000 educadores que hoy están jubilados ganando sueldos miserables. Entonces, este aumento que va a lograr la nivelación para todos los comprendidos en las leyes 19.990 y todas las leyes conexas, que va a beneficiar a todos los que sirvieron con tesón en la educación de nuestros niños y juventud para que alcancen este sueldo digno. La primera votación se aprobó con 54 votos a favor, ninguno en contra, pero sí hubo 12 abstenciones del partido favorito, al que tanto le idolatran, el fujimorismo, enemigo del pueblo. Y fue el congresista César Revilla, de Fuerza Popular, el único que presentó una reconsideración a la votación. Y gracias a él se paralizó el debate. Afortunadamente, esta reconsideración que planteó fue rechazada. Por lo tanto, ya tenemos una votación. No soy maestro, pero me considero parte del magisterio porque como ciudadano me uno a su lucha. Nos falta lograr una segunda votación. El 12 de julio se inicia la segunda legislatura. La primera legislatura del periodo 2025-2026. Y es necesario que hoy más que nunca el magisterio, tanto los 570,000 profesores que están en actividad, igual los 120,000 jóvenes que están en las aulas estudiando para ser docentes, asimismo los 180,000 maestros cesantes y jubilados, deben unirse como un solo puño y exigir que en este mes y en esta legislatura se debata y se apruebe la segunda votación para de esta manera consagrar ese logro de lograr una pensión justa y digna, que sea una verdadera retribución y un reconocimiento al saber impartido en las aulas a favor de nuestra juventud. Muchas personas me comentaban, ¿por qué solamente es para el magisterio? Y entonces mi respuesta fue, en primer lugar, tengamos presente que los derechos no se mendigan ni se suplican. ¿Cuántos jubilados hay que ganan sueldo de 100, 200 soles y lo único que dicen, no me alcanza, no me alcanza? Pero no se organizan. Al no organizarse, los gobiernos de turno hacen y deshacen con el dinero que por justicia les corresponde a los pensionistas. En este caso, el magisterio unido va a lograr, y si la fuerza de ellos no es suficiente, ¿dónde están los saludos de la ciudadanía? Que tenemos que sumarnos, aunarnos a esta lucha. La causa de los maestros es la causa de todos los peruanos, porque todos nosotros hemos sido formados en un colegio, sea humilde, sea de distinta categoría, en una universidad privada o pública, pero siempre los maestros han sido nuestros formadores. Ellos han impartido los conocimientos y nos han dado las herramientas para triunfar. Que lo hayamos hecho o no, eso ya depende de cada uno, de su desenvolvimiento ante la vida. Queridos amigos, hermanos del magisterio,
Recordemos, por favor, lo que le dijo la canciller alemán Angela Merkel a los profesionales que, preocupados porque los maestros en Alemania son los que tienen los sueldos más altos de la nación. Entonces se organizaron los políticos, los otros gremios profesionales, ingenieros, etcétera, etcétera, y acudieron a exigir a la canciller alemán la nivelación de sueldos. Y la canciller alemán les contestó sabiamente: ¿cómo podemos pedir que se nos nivele con quienes han sido nuestros formadores, con quienes han hecho posible que nosotros seamos quienes somos? Y eso no es todo, pues nosotros sabemos, por ejemplo, que en Japón los maestros, los educadores, son los únicos a quienes no se les permite hacer reverencia a los emperadores. Porque según ellos, sin maestros no hay emperadores. En estas palabras se encierra toda la magnitud del valor que se le debe dar a nuestros educadores. Queridos amigos, al maestro con cariño, siempre, ayer, hoy, mañana y siempre, recordemos a quienes con su esfuerzo hacen posible una sociedad más justa. Que la labor de los maestros no se circunscribe a sus 8 o 10 horas en aulas, porque ellos llegan a sus casas y se amanecen preparando temas, desarrollando exámenes. O sea, es una labor de tiempo completo que merece ser reconocida por todos los gobiernos de turno. Y si hoy los ciudadanos del Perú nos unimos para exigir y para lograr que se concrete el aumento de la pensión, luego seguirán el resto de los jubilados de las 19.990 y tantas personas que están en el abandono con sueldos, pensiones de 200, 300 soles. En el Perú existen 760.000 jubilados de todas las áreas. Y si nosotros exigimos y logramos una justa reivindicación a que se les nivele a ellos a un sueldo mínimo de 1.130, eso implicaría para el erario nacional un desembolso anual de 4.000 millones de soles. Y la nivelación para los 180.000 profesores, que su sueldo de pensión sea 3.300, implicaría al erario nacional 6.000 millones de soles anuales. Que alguien se atreva a decir que no hay dinero, que algún político de turno tenga la desfachatez de decir que no hay plata. Hemos visto últimamente el descarado aumento del 125% de quien no hace nada por el país, con el cuento de que es la presidenta. En un país sumido en el hambre, la miseria y la desocupación, como una cachetada a la pobreza, se suma el sueldo a 35.670 soles. Y dicen que no hay dinero. Y si algún congresista se atreve a decir que tampoco hay dinero, recordémosle que en el año 2024 han exonerado más de 20.000 millones de soles a las grandes empresas. Y el año pasado, ese monto se incrementó en 25.000 millones de soles. Y hoy, en el 2025, empezó la fiesta de las exoneraciones tributarias. ¿Y por qué exoneran? ¿Por qué acaban de exonerar con la ley Klimper a las grandes agroexportadoras, beneficiándoles con un dinero extra de 2.000 millones que el Estado va a dejar de recibir? Por supuesto que el Estado va a dejar de recibir, pero eso se va a traducir en grandes bolsas millonarias para cada congresista, por el lobby que han hecho, porque están necesitando dinero para su campaña electoral. Dicen que no hay dinero,
Sin embargo, han recortado el impuesto a la renta en 2 puntos, el IGB en 2 puntos. Y esos 2 puntos, que equivale a 2.000 millones de soles mensuales, 20.000 millones en 10 años, va a ser dado ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los municipios. Municipios que no han podido ni invertir ni el 20% de su presupuesto, se les asigna una cantidad exorbitante. ¿Para qué? Para campaña política. Porque aunque no haya reelección de alcaldes, sí se van a apoyar la reelección de sus presidentes, en el caso de los Acuña, de los Luna, de los Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. O sea, la plata del pueblo está que se dilapida. Así que no nos vengan con cuentos de que no hay dinero. Y la última perla, que todos los ciudadanos saben, porque así lo estableció la Contraloría, que año tras año del presupuesto general de la República, 27.000 millones de soles anualmente son devorados por la corrupción. O sea que año tras año del presupuesto de la República, 27.000 millones de soles son repartidos en forma de robos, prebendas, porcentaje del 10%, que se lo reparten los políticos de turno. Entonces aquí es necesario que la ciudadanía despierte y que comprenda que cada sol que nos roban sale de nuestro bolsillo, porque hasta quien lava los carros, hasta quien está en la esquina limpiando lunas, hasta el más humilde reciclador, todos pagamos impuestos. Todos, en todas compras, estamos pagando un impuesto. Y ese robo que nos hacen, millonario, los congresistas, los políticos de turno, que viven como reyes, mientras la niñez sucumbe bajo los efectos de la anemia, mientras a nuestros niños escolares le dan alimentos podridos en Caliwarma, porque la corrupción se ha desatado. Y es momento que nosotros, así como nos vamos a unir para apoyar al magisterio en sus justas reivindicaciones, nos unamos para decir basta de corrupción. Queridos amigos, feliz día del maestro. Un abrazo fraterno.